Casado con la hermana Julia de la Rosa. Póngase de pie, hermana. Esa es mi esposa, Julia de la Rosa de Rosa, ¿verdad? Y como decía el pastor Córdoba, tenemos ya unos 25 años pastoreando la Iglesia Bautista Fundamental Evangélica en la ciudad capital, Santo Domingo, República Dominicana. Y oren por nosotros, hermanos. Dios está haciendo grandes cosas en medio de nosotros. Estamos batallando para cada día hacer el plan y la voluntad de Dios. Hermanos, por favor, abran sus Biblias al libro de Joel. El libro de Joel. Y vamos a leer capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 28. Vamos a leer los versículos 28 al 32. Joel, capítulo 2. Puesto de pie, por favor, hermano. Vamos a leer estos versículos. Dice así la palabra de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Padre, gracias, orando que su palabra pueda ser para nosotros inspiración, motivación, que su palabra pueda alimentar nuestras almas, y que estemos dispuestos a someternos a ella y a obedecerla. Orando, Señor, que su palabra pueda suplir las necesidades particulares de cada persona que está aquí, Señor, en esta tarde. Señor, tu Hijo Jesucristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos a entender que tú eres quien suple nuestras necesidades, no las cosas materiales. Ayúdanos a entender nuestra dependencia de ti, Padre Santo. Toma el control. En tu nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Quiero, hermanos, hablar acerca de la necesidad del Espíritu Santo en la iglesia. Hoy día, mis amados hermanos, el pueblo de Dios necesita urgentemente que el Espíritu Santo trabaje, actúe con poder en medio de nosotros. Hay iglesias que creen en Cristo, pero Jesucristo no es parte de esa iglesia. Hay iglesias que creen en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es parte de esa iglesia. Hay iglesias que creen en el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es parte de esa iglesia. Es increíble ver cómo nosotros podemos ser lo que la Biblia dice en cuanto a el cristianismo, en cuanto a la iglesia, en cuanto a Dios y servir a Dios, pero sacar la esencia de lo que es el cristianismo, la esencia de lo que es la palabra de Dios, lo que es la persona del Espíritu Santo en medio de nosotros, y seguir nosotros creyendo que somos lo que imaginamos y pensamos separados del Señor, separados de su Espíritu Santo. Es tiempo de que nosotros entendamos que no podemos sin el Espíritu Santo. Es tiempo que entendamos que Dios dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Piense por un momento en lo que Dios está diciendo. Les voy a dar a ustedes mi espíritu sobre toda carne. Y cuando dice sobre toda carne, hay que entender que el Espíritu Santo no es una exclusividad de cierto grupo dentro de la iglesia. Que el Espíritu Santo no es élite
El Espíritu Santo no es para el pastor. El Espíritu Santo no es simplemente para el liderazgo de la iglesia. Todos en la iglesia necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia habla aquí de que los hijos, las hijas, los ancianos, los jóvenes, todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido derramado, dado a la iglesia, dado no a un grupo de la iglesia, sino a la iglesia. Y necesitamos batallar para que cada día el Espíritu Santo sea una realidad en medio de nosotros. Que en la iglesia nuestros hijos sean llenos del Espíritu Santo. Cada uno de ustedes jóvenes, cada uno de ustedes adolescentes, cada uno de ustedes que están aquí en la iglesia, no deben entender ni deben ver como que eso de hablar del Espíritu Santo es de cierto nivel. Yo no llego a ese nivel. Yo no estoy a ese nivel de a lo mejor los predicadores, de a lo mejor de ciertos hombres. No, hermano, la Biblia dice que el Espíritu Santo fue dado a toda carne. Y la Biblia habla aquí de hijos, habla de hijas, habla de ancianos, habla de jóvenes, habla de siervos, habla de sirvientes. Todos, hermanos, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Porque esa es la clave, hermanos, para Dios bendecir la obra. No podemos hacerlo separado del Espíritu Santo. Dios le dice a Zorobabel: oye, no es con ejército, no es con mi fuerza, no es con tu fuerza, no es con la fuerza del hombre, es con mi espíritu. No es con espada, no es con nuestros métodos, no es con nuestra capacidad, no es con lo que nosotros entendemos que debe ser, es con el Espíritu de Dios, hermanos. La iglesia debe reconocer que sin el Espíritu de Dios no se puede. El mensaje de parte de Dios a la iglesia hoy día es: oye, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Necesitamos, hermanos, como dice el apóstol Juan, como dice Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. La realidad del Espíritu Santo en medio de nosotros, hermanos, lo que hace es quitarnos a nosotros del medio, quitar el yo, quitar la carne, quitar que nosotros creemos y que podemos, y dejar que sea Dios que lo haga, hermanos. El Espíritu Santo lo que hace es poner a Cristo delante. El Espíritu Santo lo que hace es poner el poder de Dios delante. El Espíritu Santo lo que hace es hacerlo entender que no podemos. Separados de mí, nada podéis hacer. Hay algo importante, y hemos hablado aquí de ese capítulo de Juan 15, cuando Cristo dice: permaneced en mí, permaneced en mí. Hay tres cosas que van a pasar cuando usted y yo permanecemos en Cristo Jesús. Nos da vida, el color, vida, nos da el carácter de Cristo, y entonces podemos tener fruto. Ahora, cuando nosotros vemos el carácter de Cristo en la Biblia, es el carácter del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, es el carácter santo de Cristo en nosotros. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo toma el control en nuestras vidas, el control en la iglesia, lo que comienza a verse es el carácter de Cristo, el carácter santo de Cristo, el carácter justo de Cristo. La santidad de Cristo Jesús es transmitida por medio de esa rica savia, el tronco y la rama, la vida que tiene la rama, la vida que tiene el pámpano. Es que tomamos la vida de Cristo, y la vida de Cristo está en nosotros, y eso a través del Espíritu Santo. Pero, hermano, note que dice: y después de esto derramaré mi espíritu. Quiero que veamos esta parte aquí, hermanos. ¿Cuáles son las condiciones para Él derramar su espíritu en medio de nosotros? Sabemos, hermanos, que cuando creímos en Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo es nuestro sello, nuestra garantía. El Espíritu Santo es lo que Dios pone en nosotros, ese sello, esa morada del Espíritu Santo, de decir: eso es exclusivo para mí. Nos pone aparte, nos santifica. Dice: eso es posesión mía. Y hay una garantía hasta que Cristo venga por nosotros, de que nosotros somos de Dios
por el Espíritu que mora en nosotros. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, hermanos, que Él actúe con poder en medio de nosotros, que Él tome el control de la obra, que Él traiga las almas y sean transformadas por el Espíritu Santo, que es quien convence y redarguye de pecado. El Espíritu Santo es quien que trae el crecimiento en la iglesia. Eso, hermanos, va a depender de después de esto. Lo primero que Él dice aquí, en el versículo 12 del capítulo 2. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, para que el Espíritu Santo, la iglesia tenga el derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia tenga el poder del Espíritu Santo actuando. Necesitamos una conversión de todo corazón a Dios. ¿Sabe que a veces nosotros decimos, bueno, pastor, yo me convertí hace 34 años, acepté a Cristo como mi Salvador? Pero la conversión no es algo estático, hermano. Cada día nuestras vidas necesitan ser transformadas. Cada día nuestras vidas necesitan abandonar el pecado, hermano. Yo cuando acepté a Cristo Jesús como mi Salvador, yo estaba sumergido en el pecado. Pero a medida que camino con Dios, a la medida que camino con el Señor, a la medida que camino en su palabra, me alejo del pecado, y cada día estoy más cerca de Dios y más lejos del pecado. Amén. Pero el problema es que muchos de nosotros nos quedamos, ya acepté a Cristo y me convertí, y seguimos jugando con el pecado como Sansón. Seguimos ahí entretenidos con el pecado, hermanos. La Biblia dice aquí, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Dios no quiere una apariencia de conversión. Dios quiere una conversión genuina. Dios quiere un corazón. Hermano, usted no ve mi corazón, pero Dios sí lo ve. Yo no hago nada con fingirle a usted que yo me he convertido. Porque muchos de nosotros tenemos la apariencia, hermanos, de conversión. La apariencia de que somos realmente convertidos. Pero por dentro, como dice el Señor a los fariseos, a los escribas, como dice el Señor a esos líderes, ustedes por fuera se ven bien arreglados, por fuera se ven bien limpios, pero por dentro están llenos de corrupción, llenos de iniquidad, llenos de pecado, llenos de inmoralidad, llenos de toda la basura de este mundo. Pero aparentamos, hermanos, que somos verdaderos creyentes, verdaderos convertidos. Dios está hablando de su pueblo aquí. Ellos aparentaban ser el pueblo de Dios. Ellos aparentaban ser lo que Dios había dicho. Pero Dios dice, no, yo quiero que de todo corazón, no sea un duelo externo, rasgar la ropa. No. Rasguen su corazón, hermanos. Hermanos, tenemos que batallar con los pecados abrigados que hay en nosotros. Tenemos que batallar con cosas que estamos aferradas a ellas y no queremos dejarlas. Tenemos que batallar con cosas que sabemos que están ahí y que necesitamos el poder del Espíritu Santo para sacar esas cosas de nuestras vidas. Hermanos, Dios quiere una conversión real y genuina. Mira lo que dice el Señor aquí en Joel capítulo 1, el versículo 5. Dice, despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Mira, el Señor dice, despiértense, borrachos, lloren. Hermanos, nosotros tenemos que tener una actitud seria hacia el pecado. No podemos jugar con el pecado. Tenemos que entender y comprender, hermanos, que el pecado quiere destruir nuestras vidas. Tenemos que entender que el pecado quiere destruir nuestras familias. Tenemos que entender que el pecado quiere destruir nuestros ministerios. Y el pecado entra de una manera sutil, hermanos. Y a veces nos quedamos ahí, y a veces los abrigamos y los acariciamos, y a veces pues sabemos que es pecado, pero comenzamos a buscar el lado amable, el lado dulce, cuando la paga del pecado, hermano, es muerte. El pecado nos engaña, como hizo con Adán y Eva. Nos hace creer que es viable, es codiciable, hermoso, bueno, sí, se puede, pero al final nos paga con la muerte, destrozando nuestras vidas, destrozando nuestras familias, destrozando nuestros hijos.
destrozando nuestros ministerios, hermanos. Es importante entender que para que la iglesia y para que todos nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, necesitamos una conversión genuina, hermano. No es solamente aquí en la iglesia mostrarnos como cristianos. ¿Qué vivimos en la semana? ¿Qué practicamos el lunes? ¿Qué practicamos el martes? ¿Qué practicamos el miércoles? ¿Qué practicamos en la semana? Muchos de nosotros somos cristianos el domingo. Venimos el domingo aquí con cara de santos y pasamos el domingo con cara de santos y nos vamos de aquí y el lunes seguimos en nuestra habitual vida de pecado. Seguimos igual. Eso no es una conversión genuina, hermano. Necesitamos conversión genuina. Después preguntamos, ¿por qué mi vida no es llena del Espíritu Santo? ¿Por qué yo no siento el poder de Dios en mi vida? ¿Por qué Dios no transforma y cambia las vidas? ¿Por qué las familias de mi iglesia no son lo que deberían ser? Es porque nosotros creemos que estamos viviendo de la manera correcta y que ya Dios debería derramar su Espíritu Santo. Pero debemos entender y debemos ver y ponernos delante de Dios y decir, Señor, ¿qué hay en mí? La Biblia dice que Dios conoce nuestro corazón. Tú no conoces lo que hay en tu corazón, hermano. Hay cosas dentro de nosotros que nosotros ni nos imaginamos, hermanos, que somos capaces de hacerlas. Pero la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la espada del Espíritu, puede llegar, óigame, hasta los tuétanos, lo más profundo, remover cosas que hay allá en lo más profundo. Y Dios dice, ahí yo quiero llegar, porque yo quiero derramar mi Espíritu sobre ti. Pero con esa conversión somera, con esa conversión solamente superficial, no se puede hacer mucho. No puedo hacer mucho. Necesitamos, hermanos, tener un profundo pesar por el pecado. Mire cómo dice la palabra de Dios aquí en el versículo 15 de Joel capítulo 2. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, necesitamos oración, pero no simple y llanamente las oraciones que nosotros hacemos para salir del paso. Necesitamos oración, oración verdadera, hermano. Hay que orar que Dios perdone el pecado en su pueblo. Hay que orar que Dios provea lo que su pueblo necesita. Hay que orar que Dios detenga la mano del enemigo, la mano de aquellos que están contra los propósitos y los planes de Dios. Hay que orar que Dios haga grandes cosas en medio de su pueblo. Hay que orar que Dios restaure a su pueblo, que Dios restaure a aquellos que necesitan ser restaurados. Tenemos que orar que Dios camine en medio de su pueblo. Hermanos, no es oración para sostener la vida cristiana como muchas veces nosotros oramos. Yo oro porque los cristianos tenemos que orar y yo voy a hacer el cumplido de orar. Yo leo la Biblia porque los cristianos tenemos que leer la Biblia y voy a hacer el cumplido de leer la Biblia. No, hermanos, necesitamos algo más que un cumplido. Necesitamos depender de una vida de oración. Necesitamos depender de la palabra de Dios. Necesitamos entender que el alma del cristiano, el poder del cristiano, la herramienta que Dios usa para derramar con poder su Espíritu en nosotros está en una verdadera vida de oración, hermano. Es increíble cuando uno lee en Hechos capítulo 10 de Cornelio. Cornelio no era un hombre salvo. No era salvo. Pero la Biblia dice que este hombre oraba. Y la Biblia dice que Dios dijo, Cornelio, tus oraciones están delante de mí y yo la tengo en mi memoria. Yo te oigo a ti orando. La Biblia dice que oraba siempre a Dios.
y que oraba toda su casa, hermanos, no era salvo. Pero la oración es un poder tan grande, hermanos, que la Biblia dice que sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y la Biblia dice que Cornelio era temeroso de Dios. Y Dios mandó a buscar a Pedro. Pero oiga, la visión, Pedro mata y come, era para hacerle entender una verdad a Pedro, de que lo que Dios santifica, él no debía llamarle algo común. Cuando él llega a la casa de Cornelio, lo primero que él dice es lo siguiente: ustedes saben cuán abominable es para un judío pisar la casa de un gentil. ¿Saben lo que hizo Dios en respuesta a la oración de Cornelio? Llevó a Pedro a la casa de un gentil. Lo llevó a hacer algo abominable para él. Lo llevó a hacer algo que en su vida él dijo: yo no voy a hacer eso. Yo nunca me juntaría con un gentil. Para un judío, un gentil era un cerdo. Pero él dijo: por a mí me ha mostrado Dios que si yo tengo que humillarme a ese nivel para yo hablar la palabra de Dios, aquí yo estoy, Señor. Y fue a la casa de él y le habló la palabra de Dios a él, y todos fueron salvos. Y la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia, hermanos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. La oración es el medio, hermanos. Necesitamos que Dios haga algo en medio de nosotros. Note lo que dice aquí el versículo 21, 2:21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cree usted que Dios no quiere hacer grandes cosas en medio de nosotros? ¿Cree usted que Dios no quiere glorificar su nombre en medio de nosotros? ¿Cree usted que Dios no quiere usarlo a usted? ¿Cree usted que Dios no quiere usarnos a nosotros? ¡Claro que sí! El problema es que tenemos que orar al nivel que Él demanda para nosotros ser llenos del Espíritu Santo. El asunto es que tenemos que tener una conversión al nivel que Él demanda para Él derramar su Santo Espíritu. Porque Él es un Dios santo, 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 hermano. Ese es su carácter, esa es su naturaleza. Dios es un Dios apartado del mal, apartado del pecado. Dios es un Dios lejos, hermano, de esta naturaleza caída. Y Dios lo que dice es: ven, ten una conversión real y genuina. Ven, clama, pide, y todo el poder estará abierto para ti. Yo haré grandes cosas, hermano. Así es que Dios quiere para nosotros. Después de esto, una conversión genuina, oración, derramaré mi espíritu. ¿Y cuáles son los resultados de una iglesia, una vida llena del Espíritu Santo? Note lo que dice aquí la palabra de Dios: familia sirviéndole a Dios. 2:28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, los ancianos, los jóvenes. Hermanos, necesitamos que el papá, la mamá, los hijos, toda la familia esté involucrada, hermano, en el servicio, en la obra de Dios. No solo es para mi papá, no solo es para mi mamá, también los hijos, hermanos, debemos de estar todos como familia sirviéndole al Señor. Pero eso es una obra del Espíritu Santo, hermano. La Biblia dice que Zacarías, Elizabeth y Juan, llenos del Espíritu Santo. Zacarías lleno del Espíritu Santo, Elizabeth lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo. Una familia que Dios usó poderosamente para Él. Una familia que Dios se glorificó con ella, hermano, pero todos estaban llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Zacarías, Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios, andaban irrepresiblemente en los mandamientos de Dios y oraban a Dios, sirviendo al Señor en el ministerio. Y Juan, ¿qué iba a aprender de su papá y su mamá? Juan, ¿qué iba a hacer de su papá y su mamá? Es cierto que Juan era un hombre de Dios, es cierto que Dios apartó a Juan del vientre de su madre, pero tenía padres, tenía un papá y una mamá que andaban irrepresiblemente delante de Dios.
Ellos aprendieron de sus padres. Por eso nosotros los padres tenemos que ser buen ejemplo para nuestros hijos. No podemos decir a nuestros hijos que lean la Biblia y no lo vean a nosotros leyendo la Biblia. No podemos decir a nuestros hijos que oren y no lo vean a nosotros orando. Mira, pues, ponte a orar y usted tiene el control del televisor ahí mirando cosas, ¿verdad? Y su hijo está mirándolo. Su hijo entiende que orar es eso, presentarse frente al televisor. Mira que tiene que leer la Biblia, pero usted está frente al televisor. Su hijo entiende que eso es lo que hay que hacer. Y esa es la razón por la que muchas veces perdemos a nuestros hijos. Y nuestros hijos no están llenos del Espíritu Santo, hermano. Cuando estemos llenos del Espíritu Santo, vamos a predicar la palabra de Dios y habrá salvación, hermano. Mire aquí el versículo 32. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Note, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros predicamos? Le hablamos a la gente y la gente ora y acepta a Cristo, pero ¿realmente son salvos? ¿Realmente han sido salvos? Muchas veces nosotros hacemos eso en la carne, hermanos. Yo puedo sacar una decisión a una persona. Yo puedo tomarlo y hablarle y sacar una decisión. Pero yo no quiero sacar una decisión. Yo quiero que sea el Espíritu Santo que lo convenza. Yo quiero que el Espíritu Santo sea el que lo convenza. Y cuando el Espíritu Santo, hermano, está en nosotros y nos ha llenado con poder, Él mismo, como hizo con Felipe, le dice: júntate a ese carro, ve, háblale. El lunes estaba en la oficina ahí estudiando y preparándome para salir para acá. Iba a salir con mi esposa en la madrugada para acá. Y hay una vecina que está enferma. Yo lo había visitado, le había hablado, pero yo lo oí quejándose, llamando a su mamá, diciendo: ay, mi mamá, ay, mami, ven, ay, mi mamá, ven. Y yo sentí que el Espíritu Santo me dijo: ve, ora con ella, habla con ella. Era tarde, las 9 de la noche, tenía que irme, tenía que preparar la maleta, teníamos que prepararnos para salir y ir al aeropuerto. Y lo pensé, hermano. Pero el Espíritu Santo puso una carga tan fuerte en mí que dijo: yo voy a tener que ir a la casa. Fui a la casa, toqué. ¿Hay alguien aquí? ¿Y dónde están? Y oía las quejas, pero no podía entrar a la habitación. Y salió el esposo. Dígame, pastor. Yo he venido aquí porque quiero orar con su esposa. Sí, venga, pastor, vamos a orar. Y sacó a su esposa a la sala. Y ahí pues le dije: mire, yo quiero orar por usted. Yo creo que Dios la sane, pero también quiero que Dios la salve. Y oré con ella, oramos. Y después le dije: yo quiero que usted entienda la necesidad de usted entregar su vida al Señor Jesucristo. Le di el plan de salvación. Ella oró, le entregó su vida a Cristo Jesús. Después el esposo me dijo: pastor, yo quiero que en esta casa todos seamos cristianos. ¿Usted quiere aceptar a Cristo como Salvador? Sí, pastor, yo quiero aceptar a Cristo como Salvador. Le di el plan de salvación, oré con él. Después vino su hijo: ¿tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Sí, yo quiero aceptar a Cristo. Le di el plan de salvación, oré con él. Y después que oramos ahí para ser salvos, le di un estudio de seguridad de salvación. Y después que le di un estudio de seguridad de salvación, ahí entonces dije: ahora vamos a orar al Señor como una familia cristiana. Y comenzamos a orar por la salud una vez más de la señora, de la hermana ahora, de él, que Dios los mantenga, de su hijo. Hermano, yo sé que eso no estaba en mi carne. Yo lo que quería irme para mi casa. Pero el Espíritu Santo me dijo: no te vayas sin ir a hablarle a esa familia. Porque es probable que cuando tú llegues, ella haya partido. ¿Y qué peso tú vas a tener de saber que esa vecina de la iglesia se murió y se fue para el infierno? Hermano, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero cuando sea el Espíritu Santo quien convenza de pecado. Él es el que redarguye el pecado, Él es quien convence de pecado, hermano, no nosotros. Solamente abrir la boca y decir un versículo
No tiene que ser un método, hermano. La Biblia dice que el eunuco estaba leyendo a Isaías 53. Y él le dice, ¿y de quién está hablando? ¿Del profeta o de algún otro? Yo te voy a explicar, le dijo Felipe. Y la Biblia dice que abriendo su boca y comenzando con ese pasaje, le anunció el evangelio del Señor Jesucristo. Y él llegó a cierta agua y dice, ¿qué hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Quién le enseñó a él que tenía que ser bautizado? Felipe. Acaba de darle el plan de salvación, acaba de enseñarle del Señor Jesucristo. Pero note que todo eso está bañado con el Espíritu Santo. El Espíritu dijo, acércate, lo bautizó y el Espíritu arrebató a Felipe y se lo llevó a otro lugar a predicar, hermano. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en la carne, hermano. Pero yo digo, Dios, yo no quiero hacerlo en la carne. Yo quiero hacerlo en el Espíritu. Ayúdame a andar en el Espíritu Santo. Ayúdame a caminar en el Espíritu Santo. Porque cuando caminamos en el Espíritu Santo, hermanos, las familias servirán al Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y habrá salvación, hermano. A veces estamos hambrientos de salvación. Predicamos y nadie se convierte. Trabajamos y esforzadamente, con mucho sacrificio, y nadie se convierte. Yo digo, Dios, tu palabra dice, habrá salvación. Habrá salvación, indica, necesitamos más del Espíritu Santo. Necesitamos más que el Espíritu Santo bañe nuestras iglesias y que cada cosa que hagamos sea dirigida y controlada por el Espíritu Santo. Porque es la única manera en que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Es la única manera en que habrá salvación. Hermano, hoy día, con toda esta tecnología, y no estoy en contra de la tecnología, yo creo que hay muchas cosas buenas que se puede hacer con la tecnología, pero cuidado de que nosotros estemos descansando en el poder de la tecnología. Cuidado si nosotros creemos que porque lo hagamos así o asá dará resultado. No es así, hermano. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Estamos sustituyendo el poder del Espíritu Santo por el poder de la tecnología, por el poder de los métodos, por el poder de que de esta manera yo creo que debe hacerse y así va a dar resultado. Porque yo creo que si de esta manera lo hacemos no va a dar resultado. Hermanos, es el poder del Espíritu Santo. Él es quien convence. Él es quien hace la obra, hermano. Él es quien salva. Él es quien aplica, hermano, la sangre de Cristo Jesús. Él es quien te usa a ti. Después de esto derramaré mi espíritu. Pedro, en su primer sermón, cita este pasaje. Y 3,000 fueron salvos en ese sermón, hermanos. ¿Por qué? Porque esto que ustedes ven, hermanos, esto que ustedes ven, varones, hermanos, no es que están borrachos, es el poder del Espíritu Santo que ha sido derramado, cumpliéndose la profecía. Así es que arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados y ustedes reciban la promesa, porque para ustedes y para sus hijos es esta promesa, la promesa del Espíritu Santo. Y 3,000 recibieron su palabra y se bautizaron, dice la Biblia, y se añadieron a la iglesia, hermanos. Y sabe que a veces nosotros como que decimos, bueno, Lucas cuando escribió, a lo mejor estaba exacto 3,000, o a lo mejor, quién sabe si de eso nada más se quedaron 100 o 200. Cuando el Espíritu Santo actúa, hermano, hay salvación. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Habrá salvación en mi santo monte. Hermano, ¿cómo andas en tu vida con el Espíritu Santo? ¿Cómo anda tu familia con el Espíritu Santo? ¿Cómo anda tu ministerio con el Espíritu Santo? ¿Has perdido el rastro del Espíritu Santo? Yo creo que hoy más que nada necesitamos iglesias llenas del Espíritu Santo. No de otra cosa, sino del Espíritu Santo. Vamos a orar.